Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala D del Museo del Prado. Es una sala de exposiciones temporales muy pequeñita, dedicada a exposiciones sobre todo pues, de carácter más científico. Y estamos con Ana González Mozo, que es la comisaria de esta exposición dedicada a Leonardo y a... ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien, Javier. ¿Y tú? Muy bien. Pues esta exposición, me contabas antes, que ha sido todo un éxito, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque ha sido pues, la más visitada en estos meses y bueno, a pesar de que tenía aforo, y además ha gustado y interesado mucho. Entonces, bueno, la verdad es que estamos particularmente contentos. Es una exposición muy pequeñita. Vamos a mostrar un poco, como podéis ver, de tipo científico. La protagonista es la Gioconda del Museo del Prado. Ahora hablaremos de ella. Y que nos habla también que haya tenido semejante éxito pues de algo que conocemos todos, ¿no? Que a la gente le gusta Leonardo, pero esto ha sido una cosa de siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta tanto Leonardo a la gente? Sí, pues la verdad es que es un hecho o un fenómeno bastante curioso. Es verdad que la pasión por Leonardo se despierta más en el siglo XIX y casi a principios del XX, a raíz del robo de la Gioconda original, pero es verdad que es un pintor al que se le ha dotado de un halo de misterio que ha traído mucho. A nosotros los especialistas creo que nos atrae en tanto que él da explicación a muchas observaciones y a muchas particularidades de la pintura que luego van adaptando o asimilando otros pintores, y que nos ha ayudado mucho a entender procedimientos pictóricos, de dónde vienen determinadas técnicas utilizadas en la pintura, y muchas de ellas vamos descubriendo, incluso en pintores tan distintos como puede ser Tintoretto, que proceden de conceptos que Leonardo o anuncia en sus tratados o en sus escritos, o anuncia en sus dibujos, a los que mucha gente pudo tener acceso. Además, Ana, el otro día estuvimos con Joan Molina presentando una nueva adquisición, ¿no? Que el museo, pues bueno, tenemos la suerte, ha sido como un regalo de cumpleaños, no, de Reyes, sí. Y era una tablita pequeña de Yáñez de la Almedina, ¿no? Que fue también del taller de Leonardo, pero por la parte de atrás también aparecía, ¿no? Esa obsesión de... ¿Qué era? ¿Te acuerdas del texto exacto? Sí, yo creo que ponía obra, en italiano, obra de Leonardo da Vinci, pintor fiorentino. Entonces, claro, son unas inscripciones que son posteriores, pero hablan de esta obsesión, ¿no?, con Leonardo. Sí, o sea, Leonardo fue un pintor muy apreciado en su época, también muy apreciado por los coleccionistas españoles y por los reyes españoles, y también es frecuente, que era una de las cosas que queríamos mostrar en esta exposición, o sea, que cuadros que salen de su taller o cuadros que hacen sus colaboradores, que tienen ese aire de familia, ese aire Leonardo, se concibieron tanto en su época como después como Leonardos, porque recordaban a Leonardo. O sea, no era tanto un ánimo, yo creo, de lucro, pensando que firmar esa obra como Leonardo podía revalorizarla en aquella época, no era tan llamativo como puede ser en estos dos últimos siglos, sino el que tuvieran unas características específicas que la asociaran a Da Vinci. Entonces es frecuente encontrar en los inventarios, incluso la obra es especial, primero pues porque durante un tiempo, y esto pues lo vimos a través de los estudios científicos, sobre todo de la reflectografía infrarroja, durante un tiempo se pinta en paralelo a la original. O sea, mientras Leonardo está pintando su retrato, sobre todo en el taller milanés, a partir de 1507-1508, el copista está haciendo su obra. Entonces nos encontramos bajo la pintura repetidas, trazos de Lo podemos ver aquí, ¿no? Sí, se puede ver aquí. Es parte de la exposición. Sí, era una de las cosas que quería mostrar, o sea, por qué esta Gioconda es importante. Entonces vemos que hay correcciones que hace Leonardo en su cuadro, como por ejemplo en los dedos de la mano, que nuestro copista también las hace con su propia grafía. O sea, vemos que las correcciones son más o menos iguales, situación de los dedos, desplazamientos, pero cada uno tiene su manera particular de dibujar. O por ejemplo aquí en el contorno de la cabeza, que es muy llamativo, como los dos dibujan la cabeza un poco más alta o el velo y después lo bajan, o este estrechamiento que vemos aquí, que está claro, en nuestra obra se ve mucho más claro, el dibujo es mucho más nítido. De hecho hay modificaciones en el original que se pueden localizar mejor
una vez que las has localizado en la copia. Y luego también es importante, aparte de, bueno, pues porque nos está hablando de procesos de creación que se llevaban a cabo en el taller de Leonardo, cosa que también se ha descubierto con la Santa Ana del Louvre, que el mismo copista, el mismo pintor que hace nuestra copia, hace una copia de la Santa Ana en el mismo momento, y son copias que se suelen hacer en momentos en los que Leonardo deja de trabajar en los originales. Y estas copias lo que reproducen es un momento intermedio del proceso de elaboración del original. Es decir, Leonardo para de trabajar por muchos motivos y en ese momento se hacen copias que reproducen, es como si fuera una fotografía tomada en un momento muy concreto. Esas copias sí que se acaban, pero Leonardo sigue trabajando en el original. Entonces nos encontramos a veces elementos en las copias, por ejemplo en nuestra Gioconda, estas montañas de aquí, que en el original no son tan visibles, bien por la capa de barniz o bien porque Leonardo sigue trabajando en el original y lo oculta, que luego ya no están en las imágenes finales. Y pasa lo mismo con la Santa Ana. O sea, tienen elementos que están bajo el original y sin embargo luego hay elementos del original que ya no están en estas copias porque Leonardo ha seguido trabajando en ellas. Y vemos también en esta exposición cómo pues otras obras de Leonardo, ¿no?, son utilizadas por el resto del taller y incorporadas a sus propias obras, ¿no? Sí, luego o sea, Leonardo cede todo su material de trabajo, vamos, se lo deja, pensamos tanto en vida como después que se lo cede lo hereda Francesco Melzi, pero ellos se van reutilizando todo ese material que son dibujos o cartones para hacer sus propias obras. O sea, yo creo que o la sensación que a mí me da es que Leonardo es un maestro generoso con el material de trabajo. También a veces un poco pensamos que por necesidad, o sea, si él no pinta, alguien tiene que pintar en el taller, entonces él cede las ideas a sus alumnos o los dibujos para que a partir de ahí hagan pinturas que den salida a los encargos de taller. Aquí no deja de ser también un negocio, ¿no?, que muchas veces lo tenemos todo puesto... Claro, ellos tenían que vivir, a los talleres tenían que ganar dinero para poder subsistir y eso era a través de la venta de obras. Pues muchísimas gracias, Ana. No sé si quieres comentar apuntar alguna cosa más antes de que terminemos. No, solo invitar a la gente a que venga, que esto es un punto de partida para posteriores estudios, que bueno, pues también a raíz de esta exposición pues, surge la sala de leonardescos que vamos a abrir próximamente y que todo este estudio nos ayuda a entender mucho más toda esa influencia que ha tenido Leonardo, no solo en sus colaboradores más directos, sino también en muchos pintores que o pasaron por Florencia o por Milán o se dejaron seducir por las obras que veían en colecciones reales o privadas. Ana, nos preguntan por qué había una persona copiando la obra de Leonardo. Pues pensamos que estas copias se hacen, pues por lo que comentaba, porque había los clientes hacían encargos y había que cumplirlos. Y luego, por otra parte, también la copia, o sea, independientemente de que tuviera su parte también económica, la copia era un modo de aprendizaje. O sea, es un modo de aprendizaje desde que se fundan los primeros talleres hasta la actualidad. O sea, todos los que hemos estudiado Bellas Artes o todos los que hemos ido a talleres de pintores hemos empezado a trabajar copiando. O sea, la manera de hacer mano y de aprender era lo que decía Leonardo, copiar a los buenos maestros y aquellos buenos maestros que habían sabido resolver el problema de cómo dar relieve a la superficie plana del cuadro, una cosa que a él le obsesionaba y que posiblemente también estas copias tuvieran esa función. Porque ahora la copia tiene un sentido muy peyorativo, ¿no? Parece que es algo malo y un poco, bueno, pues que no tiene buena calidad o que te intenta engañar, ¿no? Pero antes no era así. No, antes no era así. Siempre se le ha dado, sobre todo yo creo a partir del 17, 18, ese sentido peyorativo, yo creo que de falta de originalidad, ¿no? de suplantar al pintor o de utilizar ideas originales para hacer tu propia creación. En aquel momento, aunque alguna protesta hay, porque sí que es verdad que había pintores que repetían hasta la saciedad
sus propios modelos o los modelos de otros, pero en aquel momento no tenía este sentido peyorativo que le damos ahora. Pues Ana, muchísimas gracias. Bueno, nos preguntan cuál es la obra que tienes justo detrás, el Salvator Mundi. Sí, es la versión Canet del Salvator Mundi. Y que según se pone aquí parece... Es del mismo pintor. Es una de las cosas que hemos, en la última década, pues casi desde la exposición que se hizo de la Santa Ana en el Louvre, que fue cuando dimos impulso a estos nuevos estudios sobre el taller de Leonardo, al menos ya han aparecido 3 obras que están pintadas por el mismo colaborador o alumno. O sea, la Gioconda del Prado y el Salvator Mundi estarían pintados por la misma persona. Por la misma persona, y luego la Santa Ana del Hammermuseum. O sea, son 3 obras que, a través de la grafía del dibujo subyacente, que es muy particular, o sea, es una grafía muy suelta, y eso sí te permite el relacionar un dibujo subyacente con otro, y cómo están tratadas las carnaciones, que es muy particular de este pintor, con pequeñas rayitas blancas y rojas sobre una base gris, que son como marcas que te van dando pistas para hacer agrupaciones de de obras hechas por el mismo autor. Ana, pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí, nos despedimos. Pues nada, buenos días y muchas gracias por vuestra atención. Y lo dejamos por hoy. Recordamos que hacemos directos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.